El tema de hoy es un tema complejo. En las redes sociales colocamos algunas preguntas como siempre. Y esta sería nuestra cuarta entrega de esta serie de programas titulados Percepciones distorsionadas de la realidad. Y específicamente esta noche estaremos abordando dentro de la amplia categoría de los trastornos de ansiedad los llamados ataques de pánico. Pero como cada serie sigue un hilo conductor, y ese es el objetivo, vamos a hacer un poco de memoria de los programas anteriores. Los dos primeros programas de esta serie, Percepciones distorsionadas de la realidad, hablamos de la posible raíz de estas distorsiones, las cuales podemos experimentar, tanto tú como yo, en el transcurso de nuestra vida, y trabajamos en ese momento con algunos datos que nos aportan diferentes investigaciones de la neurociencia para entender un poco esto de las percepciones distorsionadas de la realidad, que son tan comunes, que están a la vuelta de la esquina, porque permanentemente tenemos percepciones distorsionadas de la realidad. Específicamente el programa del jueves pasado, del cual hemos recibido muchísimo feedback y agradecida por ello, abordamos las distorsiones del pensamiento relativas a la ansiedad generalizada. Hoy seguiremos hablando y seguimos el tema de la ansiedad, porque realmente es un tema que ha suscitado muchísimas inquietudes en la audiencia, pero esta noche nos vamos a enfocar en sus múltiples trastornos y específicamente en uno de ellos que se ha dado por llamar recientemente ataques de pánico. Y digo recientemente porque es aproximadamente en los años 80 que se le da ese nombre, ataques de pánico. Si aún no has escuchado los programas anteriores que te permiten seguir este hilo conductor, estás a tiempo de hacerlo en la cuenta de YouTube, @lapsicóloga.ana, o en el Instagram, también, lapsicóloga.ana. Como ya es costumbre, para iniciar el tema de cada programa, volvimos a hacer una serie de preguntas que nos permiten realizar una especie de autodiagnóstico, pero también estas preguntas nos permiten evaluar si alguna persona cercana en mi entorno presenta este tipo de problema. A los que aún no han visto la publicidad en las redes sociales, voy a leer las preguntas que realizamos y las voy a releer nuevamente para que usted mentalmente, el que en este momento está sentado oyendo el programa, pueda hacer este diagnóstico. Recuerden que estas preguntas, como siempre, serán como una especie de guía que nos permitirá introducirnos en el tema que vamos a abordar esta noche. La primera pregunta es, fíjense, la número 1. ¿Has padecido de un miedo o malestar intenso que se inicia bruscamente sin una causa aparente? Y fíjense bien, miedo o malestar intenso que se inicia bruscamente sin que exista alguna correlación, alguna causa aparente. Este miedo intenso generalmente está acompañado de 4 o más de los siguientes síntomas que a continuación voy a exponer. Fíjense, esos síntomas físicos, porque son físicos, no tienen una correlación con algún problema médico y es importante que eso lo entendamos. Es decir, no se trata de que en ese momento estés padeciendo un infarto o que tengas un desequilibrio hormonal o cualquier otra patología orgánica. Es cuando tengo un malestar físico evidente, pero que no exista ningún problema médico que explique racionalmente ese desequilibrio orgánico que experimentas. Y esos síntomas sin corrección orgánica son, y voy a describírtelo, fíjense, palpitaciones, que es esa percepción de que los latidos de tu corazón aumentan. Algunos lo refieren como una especie de sacudida, y lo digo entre comillas porque es una manera muy coloquial de hablar, dicen los pacientes, es como una sacudida del corazón o una aceleración de la frecuencia cardíaca. Ojo, vuelvo a repetir, cuando estás seguro que no se trata de un infarto. Luego, sudoración excesiva, empieces a sudar, temblores o sacudidas musculares, sensación de ahogo, como una falta de aliento de aire. Luego también puedes tener una sensación de
que tengas como una especie de nudo en la garganta que no te permite como expresar ninguna palabra, una especie de opresión en el pecho o un malestar torácico. También te pueden dar náuseas, ganas de vomitar o molestias importantes a nivel abdominal. También puede haber una inestabilidad, mareos o desmayos, sientes como una especie de vértigo, como que te vas de lado. Puede haber también una sensación de irrealidad o de estar separado de ti mismo. También puedes experimentar una especie de miedo a perder el control o incluso en algunos momentos puedes señalar, mira, me estoy como volviendo loco. Y también algunos refieren una especie de miedo profundo a morir. En algunos casos se presentan hormigueos o sensación o una especie de entumecimiento en los brazos y en las piernas porque no hay una buena irrigación sanguínea. Hay escalofríos y ojo, no es COVID ni tampoco es la menopausia. ¿Ok? Entonces, es decir, cualquiera de estas barajitas, yo las llamo barajitas, cualquiera de estos ítems que te acabo de señalar, si al menos tienes 4 de estos síntomas, ¿ok? Tienen que estar presentes sin que estén atribuidos a un problema de carácter orgánico, entonces pudiésemos pensar que estamos enfrente de un posible ataque de pánico. La otra pregunta de esta noche es, ¿tienes inquietudes o preocupación persistente ante la posibilidad de presentar otra crisis como esa que acabas de vivir? Es decir, ¿tienes una preocupación importante por las implicaciones de esa crisis o sus posibles consecuencias? Por ejemplo, perder el control, el miedo que te da la posibilidad de morir. ¿Has experimentado después de la crisis un cambio significativo en tu comportamiento o tu conducta habitual? Me levantaba a tal hora, salía con frecuencia, ahora ya no salgo. ¿Hay algún cambio después de esa situación? Es importante diferenciar, y aquí en el programa anterior hablamos de ansiedad generalizada y hoy estamos hablando de ataques de pánico. La ansiedad generalizada, como su nombre lo indica, es difusa y constante. En cambio, el miedo y este malestar que implica un ataque de pánico tiene una aparición primero temporal, es corta, es aislada, porque así como viene, así se va. Es una manera de poder identificar y dar la diferencia de lo que es una ansiedad generalizada y lo que es un ataque de pánico, que es lo que estamos trabajando hoy. Si esto te ha pasado, te pasa o tienes alguna persona cercana que ha vivido una situación parecida, te invito a que compartas tu experiencia a través de las redes sociales. Puedes también escribir a mi WhatsApp, más 589-261-560-5053, o a través de la cuenta @lapsicóloga.ana. El objetivo es mantenernos simplemente en contacto. Quédate ahí en sintonía. Al regreso a esta breve pausa musical, estaremos hablando de los síntomas, de cómo se desarrollan los ataques de pánico, los procesos fisiológicos y psicológicos involucrados, los diferentes enfoques que explican su origen, que es muy interesante, cómo controlar y atender a una persona que en un momento determinado vive un ataque de pánico y, por supuesto, el tema de esta noche central, las distorsiones del pensamiento que se manifiestan en este tipo de trastorno. Para los que se conectan en este momento en tu psicoespacio de la radio, continuamos con la serie de programas dedicados a la estructura del pensamiento. Hoy dedicamos el programa a un trastorno de ansiedad llamado ataques de pánico. Pero nos hacemos una pregunta básica: ¿qué es un ataque de pánico? Y una paciente en consulta hace ya muchos años me dijo, yo creía que podía con todo. Ella era una mujer muy exitosa, jefe de un departamento, y me decía, yo creía que podía con todo, que podía controlar mis emociones hasta que me dio el ataque de pánico. Y refiere esa paciente que ese día pensó que se moría e indicó además que fue muy grande el desespero para las personas que querían ayudarla porque no sabían qué decir o hacer.
Y es que la mayoría de la gente no sabe cómo calmar a una persona que vive este tipo de ansiedad. Nos agarra a todos fuera de base, como quien dice. Justamente este programa no solo está dedicado a los que sufren este tipo de trastorno, para que puedan entender qué les sucede y tengan una perspectiva diferente, sino también a todos los que en algún momento podemos asistir de manera inesperada a una persona que está en esta emergencia. Porque esta situación se convierte realmente en una emergencia que requiere la contención psicológica de quien esté ahí. O sea, no hay el espacio para que venga alguien, un especialista. Es la contención psicológica de la persona que está en ese momento ahí. Eso sí, una vez descartado lo orgánico, y vuelvo y hago la referencia, porque podemos estar transitando por un infarto y dices que no es un ataque de pánico. Primero, obligatoriamente, hay que descartar lo orgánico y después podemos abocarnos a lo psicológico. O sea, una vez que digamos esto no tiene un correlato orgánico, es cuando podemos entonces empezar a atender la situación desde una perspectiva psicológica, que es lo que vamos a hacer hoy. ¿Ok? Entonces, técnicamente hablando, el ataque de pánico, y me encanta poder referirles incluso qué es lo que está en los manuales y cómo se define, se trata de episodios repentinos. Fíjense bien la descripción, ¿no? Repentinos. Inicialmente son difíciles de predecir. No sabes cuándo te va a pasar, no sabes dónde te va a pasar. Sin embargo, a medida que se consolida esta patología, esta condición azarosa, ciertamente azarosa, suele disminuir y los ataques tienden a producirse con mayor frecuencia en determinadas situaciones y en otras no. O sea, el paciente comienza a tener como una, si se quiere, como una especie de maestría de saber bien el ataque, ¿no? Y estos episodios repentinos son de miedo o ansiedad, pero muy intensa, que te desborda. Es un miedo y ansiedad que te supera, acompañado de síntomas físicos pero muy evidentes. Por eso es que el ataque de pánico te genera tanto miedo, porque no es solo lo que tú piensas, es que lo que tú piensas se traduce en una respuesta orgánica en tu cuerpo y tú dices, caramba, pero sí es verdad. Fíjense, hay una sudoración que se puede ver. Estás todo empapado de agua. El corazón late a 100 por hora y eso tú lo percibes. Cualquier persona te puede colocar la mano en el pecho y dice, sí, está a 100 por hora. ¿Lo ves? Hay una dificultad para tomar aire e inclusive una dificultad para hablar, como que si el habla se te fuera. Y este terror, obviamente, se basa en un peligro, y quiero usar la palabra técnica, fíjense, un peligro aparente, aunque no inminente. Aparentemente estás a punto de morirte, pero eso todo absolutamente es una distorsión, es falso. Tú juras que lo que sientes es real porque lo percibes como real, porque hay una respuesta orgánica en tu cuerpo, pero realmente no responde a un desencadenante fisiológico, sino a un desencadenante psicológico. Bien. Ojo que cuando hablo de un desencadenante fisiológico, ahí puedo poner entre comillas porque hay algunas teorías, y después lo vamos a ver con calma, que habla de un desequilibrio en algunas a nivel hormonal, que después lo vamos a ver con calma. O sea, todavía la etiología es la raíz de los ataques de pánico. Hay mucha discusión, hay mucha investigación todavía, hay mucha agua todavía que tiene que correr. Entonces, cuando se presenta un ataque de pánico, generalmente los pacientes que relatan, fíjense, siento que estoy perdiendo el control, siento que estoy teniendo un ataque cardíaco, no me siento yo mismo, o siento que el entorno no es real, como si estuviese viviendo una fantasía, como una especie de teatro o en una especie de película, que es la despersonalización. Pueden tener un deseo imperativo de escapar del lugar, de huir, ¿ok? Y de huir de esa situación que produjo esta crisis. Tienen un miedo a perder distintas partes incluso del cuerpo y te dicen, es que creo que se me va la boca o creo que la lengua no la controlo. O inclusive refieren sentir que les llegó la hora de morir. O sea, su cara de terror es decir, mira, me estoy muriendo.
eso suele ser realmente, esto todo lo que yo acabo de hablar es el verbato, o sea, lo que pueden oír, las expresiones que pueden oír de una persona que viva un ataque de pánico. Como verán, y si han seguido el hilo conductor de todos los programas, esto está lleno de distorsiones del pensamiento, porque todo ese malestar está en la cabeza de esa persona, pero eso no significa, y ahí quiero hacer una acotación, subrayarlo, remarcarlo, eso no significa que menospreciemos lo que está vivenciando esa persona, porque esa persona está sufriendo y mucho. Y nuestro comentario, eso lo tienes solo en la cabeza, a ti no te está pasando nada, tú estás llamando la atención. Ese tipo de comentarios son terribles. Eso, lejos de ayudar, eso es como una daga que tú le entierras en el corazón a esa persona. Entonces, porque esas condiciones que en realidad el sujeto está inhabilitado. Yo quiero que hoy seamos muy compasivos con las personas que sufren ataques de pánico, porque esa persona en realidad en ese momento está inhabilitado de todo pensamiento racional coherente, ¿ok? Su experiencia es tan subjetiva y esa experiencia subjetiva lo supera y supera sus propios límites. Está indefenso y muchas veces sin recursos para enfrentar esa crisis y necesita más bien de nuestra contención. Más adelante explicaremos en el próximo corte cómo podemos acompañar y acompañar de una manera efectiva, adecuada, amorosa, y voy a usar la palabra amorosa, a estas personas que sufren esta crisis de ansiedad. Y una pregunta frecuente: ¿cuál es la frecuencia de estos eventos tan indeseables? Porque realmente después de toda esta descripción, nadie quiere sufrir de ataques de pánico y las personas que por las redes han señalado, yo sufro de ataques de pánico, agradecida de su comentario y sabemos que es un gran sufrimiento. Fíjense, hay personas que viven 1 o 2 ataques de este tipo durante toda la vida y no se vuelven a presentar. Son eventos aislados. Otros, en cambio, viven esta experiencia recurrentemente. Fíjense, una persona en el Instagram señaló: después del COVID soy paciente post-COVID y retomé, me volvió otra vez, ahora tengo nuevamente ataques de pánico. Y eso es común, ¿no? Pero eso no significa que voy a estar toda la vida sentenciada a ataques de pánico. Es una etapa y, bueno, hay que trabajarlo. Entonces, fíjense, hay otros que viven o tienen esta experiencia de una manera más recurrente y en estos casos, técnicamente hablamos de trastorno de pánico, ya no es un evento aislado. Pero, y quiero que esto lo remarquen, de eso no te vas a morir. No existe un riesgo real para la vida de esas personas. O sea, si tú estás presentando ataque de pánico, de eso no te vas a morir. Sin embargo, es probable que sientas una constante amenaza de muerte, ¿ok? Que obviamente esa angustia y esa ansiedad puede repercutir ciertamente en tu calidad de vida y muy especialmente en el aspecto psicológico. Por eso la recomendación inmediata es trabajar con un psiquiatra, de la mano de un psiquiatra, para todo el tema de la medicación y de la mano de un terapeuta para empezar a trabajar estas distorsiones del pensamiento y que poco a poco, lo vamos a ver al final del programa, algunos tips, cómo tener ese coraje. Fíjense, la palabra coraje, a mí me encanta la palabra coraje porque implica miedo y valentía. O sea, tú necesitas para enfrentar los ataques de pánico mucha valentía, pero también es inevitable el miedo. Pero esa mezcla de valentía y miedo te da la posibilidad de tener ese coraje para salir de este atolladero, salir y enfrentar tu angustia. Lo vamos a ver al final. Hay un lugar específico para que se produzca un ataque de pánico. O sea, los ataques de pánico se producen en sitios oscuros, o sea, muchos mitos con respecto a esto. O después que te atracan. Miren, es impredecible, realmente es impredecible. Si no fuera un ataque de pánico, fuera un trastorno de ansiedad, fuera otra cosa. Se puede producir incluso aún durmiendo. O sea, en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. ¿Hay una edad para los ataques de pánico?, preguntaban.
Fíjense, estudios epidemiológicos establecen que la mayor cantidad de casos en su inicio se halla entre final de la adolescencia, incluso algunos refieren 18 años inclusive, y hasta los 45 años de edad. Pero eso no significa que si tengo más de 45 puedo sufrir trastornos, sí, pero esta es la mayor, o sea, la media, la mayor cantidad de casos están en ese rango de edad. Y a su vez, se intenta, si se quiere, estos estudios, plantear una especie de nexo entre la herencia y la apariencia sintomática de esta crisis, pero sin embargo no se puede afirmar una relación directa entre padres e hijos, sino realmente una somera probabilidad de que exista algún tipo de factor genético en juego en la aparición de este tipo de trastornos, ¿no? Y miren, la incidencia es tan bajita que está entre un 3.4% y un 17%. Primero imagínense el rango que amplio, 3.4 a 17, o sea, realmente es muy bajo, pero bueno, hay que decirlo, hay que referirlo, ¿no? Y cuando regresemos ahora, después de este breve corte musical, vamos a hablar de algo que me llamó muchísimo la atención en la literatura especializada que tuve que revisar para actualizarme, que se señala la biología de la separación y su correlación con los ataques de pánico. Voy a repetirlo, fíjense. Vamos a hablar de la biología de la separación y los ataques de pánico. Seguimos hablando esta noche de las distorsiones asociadas a los ataques de pánico y quedamos con una incógnita en el segmento pasado, en el segmento que acabamos de terminar. ¿Qué es eso de la biología de la separación y qué relación tiene con esto que llamamos ataques de pánico? Y fíjense bien, hay un científico de nombre Blowley, en el año 2009, relativamente reciente en materia de investigación, 2009 es la vuelta de la esquina, postula que la angustia se presenta como una reacción a las amenazas de pérdida y a la inseguridad en las relaciones de apego. Voy a volverlo a repetir porque sé que esto puede, para algunas personas que en este momento están conectadas, puede ser muy novedoso, ¿no? Es una reacción a las amenazas de pérdida y a la inseguridad en las relaciones de apego. Y resulta que esta reacción a las amenazas de pérdida y la inseguridad viene desde la infancia. Fíjense, este autor se basa en otro autor que tiene una investigación anterior en el 2002 de nombre Klein. Él corroboró que los ataques de pánico tienen como precedente pérdidas personales significativas. Él encontró que existe una alta incidencia de ansiedad de separación en la infancia en pacientes adultos con trastornos de pánico. Y esto es producto de una investigación en el año 96. Y después este otro autor sigue trabajando con toda esta teoría. Y fíjense, una alta incidencia de ansiedad de separación de la infancia en pacientes adultos con trastornos de pánico. Sé que para muchos es desconcertante estas investigaciones porque frecuentemente en las redes y en todo el material obviamente se habla del trastorno, se habla de cuáles son las características, cuál es el tratamiento, pero en muy pocos espacios, porque claro, se guardan para los espacios más clínicos, etcétera, se hace mención de sus posibles causas, ¿no? Y es necesario señalar que los primeros trabajos sobre la teoría de apego surgieron de estas investigaciones clínicas en 3 tipos de poblaciones. Fíjense, ellos trabajaron con delincuentes infantiles y juveniles, niños en situaciones de separación de sus cuidadores y niños criados institucionalmente por orfandad. Esta teoría abarca los campos obviamente psicológicos y evolutivos y plantea que la separación producida entre un niño y la figura de apego, porque es que consideramos que el apego es nuestra necesidad primaria en nuestra especie humana, o sea, nosotros necesitamos de un otro que nos atienda, que nos asista, que nos dé contención, o sea, somos realmente extremadamente frágiles. Y esa necesidad primaria, cuando no está, es realmente de por sí muy perturbadora y brinda, si se quiere, las condiciones necesarias para que se experimente un miedo muy intenso
y este miedo muy intenso en una edad muy crítica, que es la infancia. Este autor propone que la conducta de apego de un niño condicionará de alguna manera el modo de cómo el adulto reacciona posteriormente frente a acontecimientos relativos a separaciones y pérdidas. Y si se quiere, estos patrones de apego se mantendrán, y según las investigaciones refieren que se mantienen, incluso son relativamente estables, se mantienen a lo largo del tiempo y proveen cierto tipo de prototipo de cómo se relacionan con el mundo y con los otros. Y si esto lo unimos con lo que venimos trabajando en los programas anteriores, estos niños desarrollan una fuerte creencia de cómo es el mundo, cómo son los otros, cómo es la vida. Y es una creencia realmente en función de su propia experiencia, pero a pesar de que sea su propia experiencia de abandono, sigue siendo una distorsión porque las personas con las cuales ese niño va a establecer posteriormente relaciones ya de adulto, no necesariamente van a abandonarlo como lo abandonó tal vez sus progenitores o esa persona que debía cuidar de ellos. Y algunos que me escuchan podrán incluso ahorita referirme, yo tengo ataques de pánico, Ana María, y yo no he sido abandonada o yo no he sido abandonado. O sea, ¿por qué en mí no se cumple esto que está señalando estos autores? Y fíjense bien, el trastorno de pánico, desde esa teoría de apego, postula que la relación temprana del niño con sus creadores está basada en una relación de una especie de apego ansioso resistente. Este término así como muy rimbombante, que tal vez suena un poco difícil, lo voy a bajar. ¿Eso qué significa? Que el vínculo entre el cuidador y el niño hace alusión a una especie de falta de predictibilidad. ¿Eso qué es? Que en algunos momentos está presente el cuidador y en otros no. Estoy hoy, pero mañana no me encuentras. Lo que el niño interpreta, ese cerebro, lo que interpreta es que es impredecible cuánto tiempo, cuándo y cómo estaré protegido por esa persona que está cuidándome a mí. Y eso genera un sentimiento de ambivalencia. Por eso es un apego ansioso resistente, es una ambivalencia. Y obviamente cualquier sentimiento de ambivalencia, la ambivalencia que es como una especie de protección y desprotección, de amor y desamor, que genera muchísima ansiedad en ese niño, que esa ansiedad no es respondida porque simplemente el cuidador no está presente para atenderlo. Entonces, haciendo como una especie de resumen, fíjense, según la teoría de apego, las condiciones de la relación inicial, cuando ese apego es ambivalente, vivenciadas en la infancia, predisponen al sujeto, luego adulto, a generar ansiedad intensa ante señales de separación. Tengo este problema y resulta que mi hijo se va del país y va a vivir en otro sitio y hay un proceso de separación natural y papá me genera una ansiedad desproporcionada donde no se haya establecido, o sea, esto ocurre cuando no hay una relación de apego adecuada. O sea, el sujeto transfiere esa experiencia de niño y tiñe toda su vida a partir de esa experiencia. O sea, son personas adultas que tienen muchísimas dificultades con todo lo que tiene que ver con la separación. ¿Ok? No son autónomas. Tengo que hablar de otras investigaciones que hablan de una etiología más de origen neurológico, porque en ese aspecto se ha avanzado muchísimo en todo lo que es la química cerebral, y una de ellas apunta a un exceso de un neurotransmisor llamado norepinefrina, y otras hablan de un complejo receptor GABA, un problema con el complejo receptor GABA. Y aquí nos encontramos con, como siempre, con una encrucijada que ocurre muchísimo en el campo de la psicología, en donde nos preguntamos qué fue primero, el huevo o la gallina. Y si la condición de angustia y ansiedad extrema ante un apego ambivalente en la infancia fue lo que generó este problema bioquímico de origen neurológico, o si fue un problema de origen neurológico lo que generó esta inhabilidad para manejar los apegos ambivalentes. Yo apunto por la primera. O sea,
sobre todo porque este tipo de problemas de abandono en la infancia generan un impacto emocional muy fuerte que deja una huella. Y esa huella es bien importante entender además que el cerebro del niño, del infante, está todavía en desarrollo. Entonces, no tenemos conciencia de lo profunda que puede ser esta huella, la subvaloramos. Entonces, yo apunto más más bien a un problema de índole social que genera este desorden orgánico, ¿no? Pero bueno, se lo dejo a criterio de cada uno de ustedes. En definitiva, en esos primeros años de vida siempre, y nos vamos a encontrar por donde cualquier camino nos va a llevar a la misma historia, está la raíz de muchos de nuestros principales problemas de ansiedad. Muchos de nuestros principales problemas de ansiedad están en nuestra primera infancia. Y muchas veces la solución tiene que ver con justamente una reestructuración cognitiva, con trabajar ese niño, como algunos autores refieren, ese niño herido, a nivel terapéutico. Al regreso de la pausa, vamos a hablar de las trampas de los ataques de pánico. Miren bien, las trampas en las que caemos. Hay 2 trampas en las que caemos cuando somos víctimas de un ataque de pánico. Y seguimos hablando esta noche de las distorsiones asociadas a los trastornos de pánico. Nos quedamos con una pregunta en el aire. ¿Cuáles son las principales trampas de los ataques de pánico? ¿Cuáles son esas distorsiones del pensamiento que se vuelven trampas? Y yo quisiera preguntar si se las imaginan, y ya como con todo lo que hemos hablado no solo esta noche, sino en los programas anteriores, pueden tener alguna idea muy abierta o muy general, ¿no? de lo cual pudiera ser estas trampas. Fíjense, básicamente hay 2 trampas centrales, medulares. La primera es pensar que todo lo que se está viviendo es peligroso. O sea, lo primero que tenemos que desmontar, cognitivamente hablando, cuando hablo de cognitivo es pensamiento, es que esto que estoy viviendo es peligroso. Fíjense que la principal angustia de la persona que sufre ataque de pánico es morir o que ocurra alguna tragedia que los incapacite para siempre, que los saque fuera de circulación. Y resulta que un ataque de pánico no es peligroso. Entonces, escríbanlo, colóquenlo en algún sitio, en su protector de pantalla de su celular, en el espejo, dentro de su escritorio, en algún sitio donde lo vean. Todo lo que estoy viviendo no es peligroso. No atenta contra mi vida, no me voy a morir. Esa es la primer trampa en la que caen las personas que sufren de ataques de pánico. La segunda, y es normal esta segunda, porque fíjense, es tan intenso ese sufrimiento psicológico que ustedes experimentan, que los que nos están oyendo experimentan, que es normal que busques hacer cualquier cosa que se te ocurra, por más absurda que ésta sea, para evitar caer nuevamente en una crisis. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Terminamos teniendo pensamientos como una especie de pensamientos mágicos, ¿no? Y ahí me conecto con un experimento en la Universidad Central con el profesor Santoro y las palomas, porque en psicología experimental se trabaja con animales y es genial porque las palomas, por ejemplo, eran condicionadas a recibir un alimento determinado y se le prendía una luz y la paloma, por ejemplo, hizo una vuelta 350 grados sobre sí mismo y se dio cuenta que recibió alimento. Entonces la paloma asumió que dando la vuelta en círculo, ella iba a recibir alimento. Entonces, se introducen además conductas ilógicas, irracionales, y que tú dices, bueno, parece una paloma de circo, sí, y muchos de nosotros parecemos esa paloma de circo haciendo cosas insólitas como, por ejemplo, si me baño con agua caliente, no me va a dar un ataque de pánico, porque la última vez que yo me bañé con agua fría me dio. Y cosas así que a veces llegan al consultorio y tú dices, mira, ya va.
el bañarte con agua caliente o agua fría, a menos que haya un desequilibrio hormonal importante, habría que ver la parte orgánica, pero muchas veces son cosas extremadamente absurdas. O me pongo esta cuerdita roja en la mano para evitar el ataque de pánico. ¿Bien? Entonces, evitar, esta es una trampa terrible que lejos de darte esa posibilidad interna de decir yo puedo enfrentar esta situación de una manera racional, de una manera consciente, hace que dependas de otro elemento externo a ti y le das poder a ese otro elemento. ¿Ok? ¿Y qué es lo que generalmente hacemos? Y realmente, y quiero que vean esto, ¿no? ¿Qué es lo que generalmente hacemos de manera natural ante un ataque de pánico? Y hay 3 respuestas básicas que en realidad son muy inadecuadas, pero todos los seres humanos en la literatura se refiere, lo hacemos porque, bueno, es una situación de mucha angustia, de mucha ansiedad. Entonces, lo primero que hacemos es evitar. Cuando tenemos un ataque de pánico y no hemos consultado a un especialista y no hemos resuelto el problema y lo trabajamos de una manera casera, lo primero que hacemos es evitar todo lo relacionado con la situación de pánico. Es posible que si presento, por ejemplo, ataques de pánico, y si alguna de estas personas ha presentado ataques, que ni siquiera quiera oír este programa o el podcast que se va a hacer después de este programa, porque tengo conductas evasivas, no me hables del tema, es que ni me lo asomes, no hables porque aparece, ¿no? Esa es una frase muy, muy venezolana, no hables porque aparece. Entonces, esto al final es como una especie de escepticismo que te limita tus propios recursos, ¿ok? Y que lejos de ayudarte te invalida, te limita. Entonces, el evitar no es lo más adecuado. Luego, solicitamos ayuda. Muchos de los que han vivido o transitan por esta experiencia solicitan ayuda. Solicitan ayuda a su mamá, que quieren mucho y que la mamá, como madre al fin, se presta para, yo estoy aquí 24/24 y buscan ese apoyo incondicional. Es una estrategia, pero resulta que esta estrategia puede ser contraproducente a la larga, porque esa solicitud de ayuda que realmente la necesitas inicialmente, se vuelve ese estar permanentemente acompañado y confortado por alguien que está dispuesto a intervenir en caso de alguna crisis. Y esto, lógicamente, es adecuado al principio, pero ese efecto no es adecuado a la larga porque poco a poco aumenta o se tiende a aumentar ese miedo y hace que esa persona sea muy limitada en su propia capacidad de autogestionar ella misma o él mismo su propia crisis. De hecho, esta posibilidad de tener a alguien o algo, porque a veces es algo, a veces se incurre en el consumo de alguna sustancia, no es tan adecuado porque terminas no confiando en ti mismo, en tu capacidad para enfrentar esa situación tan temida, ¿no? Y nos volvemos, si se quiere, dependientes. Y aparecen ahí muchas distorsiones, que puedes enumerarlas, relativas a esa condición de minusvalía. Yo no puedo sola, yo no soy capaz, sin ti no puedo dormir, si tú no estás cerca de mí me puede dar en cualquier momento. Entonces ahí aparecen muchísimas distorsiones del pensamiento asociadas con esa autoconcepción de minusvalía que no nos va a generar bienestar. Luego es normal, fíjense, evitar solicitar ayuda y que al principio es adecuada, pero después se vuelve un calamar. Y luego el intentar el control sobre nuestro comportamiento fisiológico. Miren esto qué increíble, ¿no? Porque tú dices, no, Ana María, pero eso está excelente. Me voy a concentrar para bajar mi ritmo de respiración. Y fíjense, esto tiene un efecto paradójico, porque naturalmente tú puedes pensar y decir, sí, está perfecto que tengas conciencia de tu comportamiento fisiológico, pero el problema está que generalmente esa conciencia es para adelantarte. Es decir, hago consciente mi ritmo cardíaco, pero para imaginar que dentro de poco, pues si ahora está en 100, mañana, o sea, dentro de unos minutos va a estar en 180. Y comienzo a imaginarme muy creativamente un desenlace terrorífico
y aparece una pérdida de control. Entonces, por eso hablamos de un efecto paradójico. Pensamos que puede ser muy bueno, pero puede al final no ser tan bueno. Entonces, ¿cómo controlamos el pánico? Fíjense, se requiere primero tiempo y paciencia. Número uno, o sea, entender que estás enfrentando algo sumamente complejo que te ha sobrepasado y para ello tienes que tener tiempo y paciencia, ¿sí? Y que debes enfrentarlo y no evitar lo temido, ¿bien? Y lo más importante, que es lo que vamos a hablar ahora, es la reestructuración. ¿Qué es la reestructuración? Es como volver a armar un edificio desde la base en cuanto a mi pensamiento. ¿Cómo estructuro la manera de pensar con respecto a lo que significa un ataque de pánico? Entonces, lo primero que te doy como tips, fíjense, y anótenlo, lo que siento es una exageración de las reacciones habituales ante una situación de estrés. Porque generalmente los ataques de pánico uno de los factores de riesgo son estar en espacios o en momentos de mucho nivel de tensión o de estrés, ¿no? Yo creo que no existe un ser humano hoy en día sin estrés. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tú puedas ver esto simplemente es una exageración de reacciones que son habituales ante el estrés. Solo que en mi caso en este momento es una exageración. Bien. Lo segundo, es una experiencia desagradable y mírenlo bien, que va a pasar, va a desaparecer, que tiene los minutos contados, que tiene la hora de muerte. O sea, estoy en el ataque de pánico y sé que esto va a acabar, que no va a ser para siempre, va a pasar. Y que esta situación no es ni dañina ni peligrosa. Es decir, de esto no me voy a morir. Es importante poner atención y miren bien, a diferencia de la paradoja anterior, es importante poner atención en lo que se está experimentando con el cuerpo en ese momento y no en la fantasía sobre lo que se podría llegar a suceder después. Es decir, ¿puedo prestar atención a mi respiración? Sí, es muy recomendable. De hecho, una de las estrategias cuando asistes a una persona que tiene un ataque de pánico, es decir, concéntrate en tu respiración y te pones a respirar con ella. Fíjate que sí puedes respirar, vamos a respirar juntos. Y comienzas a respirar con ella y esa persona empieza a darse cuenta y hace consciente su respiración. Pero lo que tienes que trabajar es que esa conciencia no sea hacia el futuro, sino en el presente, que no haya proyección en el futuro. Bien, luego es importante esperar y dejar que pase el temor. No luchar contra él, aceptarlo. Y sobre todo, darle ese mensaje, esto no es para siempre, esto va a pasar. Esto, dentro de unos minutos te vas a sentir bien y vas a estar perfecta. Y decírselo a la persona. O sea, esto es momentáneo. Al dejar de pensar en lo que puede suceder, que es esa percepción, esa distorsión catastrófica, el temor se extingue por sí solo. Es impresionante, es algo bioquímico. Luego, recordar que lo principal es aprender a afrontar el miedo. O sea, si yo veo mis ataques de pánico como una experiencia que me va a permitir, cada experiencia va a ser una oportunidad para progresar. Lejos de tenerle miedo al ataque, yo voy a decir, dale, vente, aquí estoy. Dale, quiero vencerte. Aquí estoy. Entonces, es esa conducta, por eso vuelvo y repito, es ese coraje. El coraje, vuelvo y repito, es valentía más miedo. No voy a dejar de tener miedo, pero voy a unir ese miedo a la valentía. Y aparece ese coraje interno de decir, bueno, aquí estoy, vámonos. Luego, pensar en los avances logrados hasta ese momento. Fíjate, lograste respirar, mira, date cuenta. Entonces, es como, hay algunos autores que lo llaman pequeñas victorias. O sea, son esas pequeñitas victorias que te permiten tener esa pequeña satisfacción y que hace que tu cerebro comience bioquímicamente a focalizar en otro lugar, ¿no? No en la amenaza, sino que se dé cuenta en el progreso. Y al empezar a experimentar mejoría, y miren bien esto, pensar y organizar una actividad que tengas que hacer después. Y algunos me dirán, Ana María, ¿cómo es eso? Sí, tú estás en pleno ataque de pánico y pensar, por ejemplo, oye, no he lavado, me falta lavar los pijamas, tengo que lavar los pijamas. Y tú dices, pero eso es irrelevante. No, tú necesitas
ayudar a que tu mente se desenfoque donde está y ponerle alguna tarea que incluso es concreta, que tiene que ver con algo puntual que tienes que hacer. O sea, el organizar una actividad que tengas que hacer después del ataque de pánico ayuda a que salgas de ese hueco. Bien. Luego, al sentirte listo para continuar, porque el ataque va a pasar, y eso es bueno que lo sepas, comenzar despacio. No irte de bruces, sino ir poco a poco, con mucha relajación, porque no es necesario en ese momento correr ni forzarte. Acabas de vivir una experiencia que te sobrellevó emocionalmente a unos límites y es necesario tomar pausa, ¿ok? Para recuperarte completamente. En la próxima entrega, ya estamos justo a punto en horario, Paulo. En la próxima entrega, el jueves que viene, continuamos hablando de cómo trabajar los pensamientos con distorsiones y cómo alcanzar la paz en estas batallas internas de la mente y del corazón.